Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 6. Porque ¿qué nación grande hay? Nuestro texto inicial se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Número 1. Introducción. Los capítulos 1 al 3 de Deuteronomio fueron de historia, todo lo que había pasado hasta ese momento. Ahora, en el capítulo 4, se muestra el poder y la gracia de Dios que, aunque cometieron errores, el Señor todavía iba a cumplir su pacto con ellos. El capítulo 4 comienza con la palabra hebrea, una conjunción y adverbio, qui atah, que puede traducirse como «y ahora» o «ahora pues», para llevarlos a hacer lo que Dios indica en respuesta a su amor y misericordia. Aparece nuevamente la palabra Shema, que significa escucha, oye y obedece, que completa la orden. Ahora pues, Israel, debido a lo que hice por ti, debes obedecer lo siguiente. Parte número 2. No añadiréis ni disminuiréis. Deuteronomio 4 inicia: obedezcan los estatutos y decretos y no les añadan ni les quiten nada, porque vivimos en medio de la guerra entre el bien y el mal, y Satanás y secuaces siguen en sus esfuerzos que iniciaron en el cielo antes de ser expulsados por querer cambiar la ley de Dios. Vemos que ha tenido éxito en este mundo, alegando que la ley de Dios es defectuosa y necesita una revisión. Muchos cristianos muestran por su actitud, aunque no por sus palabras, que han aceptado el mismo error y, como el antiguo Israel, cayeron en pecado, porque no solo ignoraban parte de la ley divina, sino que mentirosamente agregaron tradiciones humanas que no aprueba Dios. Los israelitas, ya en la tierra prometida, frecuentemente ignoraron las advertencias contra la idolatría y siguieron las prácticas paganas cananeas, mezclándolas con la adoración a Jehová. En Mateo 15, versos del 1 al 9, en la época de Jesús ya habían elaborado muchas tradiciones humanas, y Jesús dijo que así violaban los 10 mandamientos de Dios, quitando y agregando, cambiaron la ley, y la nación sufrió las consecuencias. Debemos tener cuidado de no añadir ni quitarle nada a lo que Dios nos dice que hagamos. Parte número 3. Baal Peor. Baal Peor es la deidad moabita, adorado en el monte Peor mediante un culto sexual. Los israelitas, durante su estadía en Sittim y seducidos por mujeres moabitas, adoraron a este dios. Como resultado, murieron 24,000. Números capítulo 25 narra que, aunque Israel era el pueblo especial de Dios, muchos hombres muy pronto rompieron su pacto con el Dios eterno y verdadero. Y al ser invitados por las mujeres moabitas a comer y fornicar con sus cuerpos, abrieron así el paso a la fornicación espiritual, la idolatría con ellas. Debían ser ejecutados los culpables y sus príncipes, los principales responsables. Al abandonar el culto a Jehová, no había ofrenda por su pecado. Por lo tanto, su propia sangre fue derramada para pagar el castigo de sus transgresiones, al frente del tabernáculo y a la vista del resto del pueblo, como lección para todos ellos. Israel debía dar testimonio y ser un ejemplo de cómo adorar al único Dios verdadero. Pero al unirse a paganos cananitas y adorar sus dioses, cayeron en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debían representar ante todo el mundo.
Satanás aprovechó los cuerpos de las bellas mujeres paganas para seducir a los israelitas. Estos quedaron atrapados en prácticas aborrecidas por Dios, a pesar de todo lo que se les había enseñado y dicho. Tiraron todo por la borda en su pasión y lujuria. Al endurecer su conciencia con la relación sexual ilícita, estaban listos para caer en la idolatría, el objetivo final de Satanás. Se habían degenerado tanto que, según el pasaje, un hombre israelita llevó a una mujer madianita directamente al campamento, justo delante de Moisés, cuando el pueblo lloraba por sus muertos fuera del tabernáculo. El cuerpo y la mente están íntimamente relacionados. El ser descuidados en nuestra relación con Dios adormece y endurece la conciencia que los llevaría finalmente a la perdición. Parte número 4. Seguid a Jehová vuestro Dios. Es importante que, antes que venga la prueba, decidamos ser fieles a Dios y actuar con firmeza. Todo hombre que pecó contra Dios fue destruido. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Deuteronomio 4:4. Aquí hay un mensaje importante. En el versículo 3, todos los que siguieron a Baal Peor fueron destruidos, pero todos los que siguieron al Señor estaban con vida. Es necesario recalcar esto. En aquel entonces no había un término medio, y tampoco lo hay ahora. ¿Estamos a favor o en contra de Jesús? Mateo 12:30. Seguir, de la palabra hebrea dabak, indica un fuerte compromiso en todo lo que hacemos. Parte número 5. Porque ¿qué nación grande hay? Lo que sigue es muy importante. Toda la esencia del mensaje de Deuteronomio se encuentra a partir del verso 4, y estos principios son vigentes desde aquel entonces hasta hoy. Versos 5 al 9, el Señor les dice: dense cuenta de que fueron llamados y elegidos para ser una gran nación, tal como prometió a Abraham cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré para que sean de bendición para todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 versos 2 y 3. Y aunque la máxima bendición sería que Jesús, al ser descendiente de ellos, todos serían la luz del mundo. Isaías 49:6. Serían privilegiados de que, a través de ellos, se revelaría como único Dios que salva. Israel adoraba y servía al único que creó el universo, el Señor del cielo y de la tierra. En cambio, los paganos adoraban imágenes de pintura, piedra, madera y asimismo a los demonios. Deuteronomio capítulo 32 y Salmo 106:37. ¡Qué enormes diferencias de adoración! En primer lugar, el Señor estaba cerca de ellos, como lo estaba a través del santuario. Y en segundo lugar, les había revelado sus estatutos eternos y justos en su santa ley. Somos en Cristo descendientes espirituales hoy, y entendemos de veras el llamamiento especial que recibimos. Indudablemente se verá en cómo vivimos y compartimos este mensaje que es nuestra misión de toda la vida. Número 6. Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Como vimos, Israel tenía una posición privilegiada con Dios, pero además tenía la misión de compartir. Debían obedecer, seguir, hacer lo que el Señor les ordenó. En el verso 6 les promete sabiduría e inteligencia. Dios les había revelado el conocimiento de su ley y sus juicios, pero se convertirían en su sabiduría e inteligencia cuando los pusieran en práctica en la vida de todos ellos.
Conocían lo más maravilloso de Dios, revelado al mundo, pero de nada serviría todo si Israel no obedecía. Debían vivirlos y servir como testigos de Dios al presentar todas estas verdades a todo el mundo de un Dios misericordioso que se les reveló, pero de nada les servía a ellos y a sus vecinos guardarse solo para los israelitas todas estas verdades de un Dios eterno, amoroso y justo. Como los israelitas, Dios nos llama a compartir este conocimiento, no como conocimiento solamente, sino ser sus testigos en la medida que otros vean cómo vivimos. Esa era la verdadera sabiduría, y nos veremos como gente de veras inteligente ante los demás. Dios quiso prosperarnos ante todas las naciones. A los israelitas, al igual que nosotros, ya les había prometido estar con ellos, ser su guía y maestro, los ennoblecería y elevaría, serían preservados de las enfermedades que sufrían otros y tendrían discernimiento en una mente poderosa. La gloria de Dios, su majestad y su poder se revelarían al prosperar en todo lo que hacían. Serían un reino de sacerdotes y príncipes. Israel pudo haber sido desde entonces hasta hoy la más grande potencia mundial. En Mateo capítulo 5 versos 13 al 16, Jesús promete lo mismo que le había dicho al antiguo Israel, para dejar la mediocridad espiritual en que quizás estemos viviendo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Número 7. Conclusión y preguntas finales. Desde el cielo, Satanás ha querido destruir la ley de Dios, especialmente lo que vemos en los 10 mandamientos. Allí inició su rebelión contra el Creador, y una vez expulsado del cielo, continuó la misma guerra entre el bien y el mal aquí precisamente en esta tierra. Por eso vemos que es muy necesario ser fieles a Dios y ser muy cuidadosos, porque una vez que fue expulsado del cielo, ha engañado a la mayoría de los humanos ocultando toda la verdad para transgredir la ley de Dios. Y tengamos en cuenta esta seriedad: desobedecer un solo mandamiento o los 10, el resultado es el mismo. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y vienen a ser culpables de todos los mandamientos. Santiago 2:10. Cuando el que sabe la ley divina y aún así se aventura a pisar terreno prohibido, se está enredando en los lazos de Satanás. Los israelitas, mientras disfrutaban del júbilo y los festines, el consumo del vino ofuscó sus sentidos y rompió las vallas de protección del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia con la lascivia y la lujuria, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios sobre los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Y mostramos a continuación las preguntas finales para dialogar. Puede detener el video para tener suficiente tiempo para leer. Por eso hoy, queridos amigos y amigas, es un nuevo día de oportunidad para demostrar, para testificar qué clase de Dios es al que seguimos y servimos. Somos sus testigos delante de todo el universo, no solamente delante de este mundo.
Hoy es un día especial y si hemos fallado y todavía tenemos vida, propongámonos ser fieles. Recordemos ahora, antes de que venga la prueba final, este es para ti mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga. Cada día que pasa, todo el mundo cambia. Si ahora hay luz, vendrá oscuridad. Si río hoy, tristeza vendrá. ¿Cuál será mi oportunidad? Si la pena me llega a tocar, ¿dónde será posible encontrar ayuda para mi herida sanar? Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Tu día, quisiera invitarte, vengas a Él, que aprendas de Él, y desde ahora te unas con Él. Cuando vengan las pruebas, confiado en Él podrás resolver. Penas habrá, pero tú vencerás. El cambio en ti podrás luego ver. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor.